Muy buenos días, vamos a dar inicio a la enseñanza de esta mañana. Estamos en la serie de enseñanzas bíblicas que hemos titulado La Ley Moral de Dios, y el tema del día de hoy es el tema número 2 que he titulado Dios promulga su ley en Sinaí. Así hemos titulado esta enseñanza, Dios promulga su ley en Sinaí. En este estudio vamos a ver cuál fue el escenario que Dios escogió para promulgar su ley. Vamos a ver también cuáles fueron los preparativos que hubo previo a que Dios descendiera al monte Sinaí, a donde Él promulgó su ley, la ley moral. Vamos a ver cuál fue la respuesta del pueblo ante lo que estaba observando. Y además vamos a ver también algunos aspectos generales en torno a la ley moral de Dios. Así que el tema es muy instructivo y vamos a pedirle a Dios su gracia y su ayuda para la exposición de esta palabra. Vamos a orar. Señor, el día de hoy te damos gracias porque tú nos has traído con lazos de amor y de misericordia para poder abrir tu palabra, escuchar cuál es tu voluntad, Señor. Tú eres el más interesado justamente en darte a conocer al ser humano. No solamente quieres, Señor, que el hombre pueda escuchar tu palabra, sino vivirla también, Señor. Por lo tanto, ayúdanos a comprender en este tema y en esta serie cuál es tu mandamiento, Señor. Cuáles son tus mandamientos que tú has dejado justamente para su observancia en todos aquellos que estamos el día de hoy en este lugar, Señor. Padre, cuánto te pedimos tu ayuda. Háblanos al corazón, necesitamos oír tu voz, voz de Dios, Señor amado, y no de hombres. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera que recordáramos cómo el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto, había sido liberado por mano poderosa de Dios, con mano fuerte. Dios fue a rescatar a su pueblo que se encontraba prácticamente durante más de 4 siglos esclavizado en la tierra de Egipto. Los israelitas habían estado un lapso de 430 años siendo esclavos en la tierra de Egipto, donde estaban sometidos a pesadas cargas extenuantes, trabajos forzados, maltratos, vejaciones. Estaban sometidos bajo el látigo egipcio, a la mano dura, ¿verdad?, de Faraón. Sin embargo, Dios mandó a Moisés a liberar a su pueblo. Así que después de un tiempo donde Dios trajo diferentes plagas a Faraón, porque no lo quería dejar ir al pueblo de Israel para adorar a Dios en el desierto. Sin embargo, Dios trajo diferentes plagas. Ustedes pueden leer esto que estoy comentando en el libro de Éxodo. Ahí se encuentra justamente esta liberación del pueblo de Israel. Finalmente, después de varias plagas, repito, el pueblo de Israel fue liberado con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. El objetivo que tenía Dios, obviamente, al liberar a su pueblo, era llevarlo a la tierra prometida, a esa tierra que Dios le había jurado a Abraham que la daría a su descendencia, tierra que fluye leche y miel, le había dicho. En otras palabras, una tierra próspera, una tierra que sustenta, una tierra que provee todo lo necesario para la subsistencia, de tal forma que al salir de la tierra de Egipto se encaminaban hacia la tierra prometida, a la tierra prometida. Y al cabo de 3 meses de su salida, llegaron al desierto de Sinaí. Quiero que revisemos el libro de Éxodo, por favor, capítulo 19, vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos, por así decirlo de alguna manera, vamos a ver los días previos al descenso de Dios al monte Sinaí, desde donde va a promulgar sus leyes para su pueblo. Dice el verso 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante
del monte. Quiero proyectar una imagen actual de lo que es el monte Sinaí. Es un monte escarpado, es un monte de alguna manera rocoso, lo vemos ahí en la imagen, es un monte que de alguna manera, pues ciertamente árido, un monte escarpado, su apariencia, ¿verdad?, es imponente. No vemos vegetación a los lados, sino pura roca. Y a este lugar fue al lugar al cual llegaron los israelitas al cabo de 3 meses de su salida. Este monte es conocido como el monte Horeb, el monte de Dios, donde Dios se apareció a Moisés en una zarza ardiente, allá en Éxodo capítulo 3, que cuando Moisés se acercó a ver la visión del por qué la zarza, aunque estaba encendida, no se consumía, Dios le habló y le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y fue allí donde Dios le dio instrucciones a Moisés de ir a liberar a su pueblo, y le dijo también cuál era su nombre, porque Moisés le preguntó: y si llego a los israelitas y me preguntan cuál es el nombre de ese Dios, ¿qué les voy a contestar? Y entonces Dios le dijo: tú les dirás: yo soy, me envió a vosotros, yo soy el que soy, el nombre de Dios. Ese fue el nombre que él mismo se dio para darse a conocer a el pueblo de Israel. En ese monte, a las faldas, se extendía una región desértica, como lo vemos en la imagen, donde el pueblo levantó sus tiendas. Es decir, llegó el pueblo por sus campamentos, ¿verdad? Y entonces ahí se detuvo el pueblo y acamparon, dice la escritura, en el desierto, y ahí acampó Israel delante del monte. Vamos a Éxodo capítulo 19, del versículo 3 al versículo 6, por favor. Dice la escritura: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo que observamos es como Dios estaba mirando a su pueblo como un tesoro especial tesoro, dice aquí, un pueblo escogido entre todos los pueblos, gente santa, un reino de sacerdotes, que es figura de aquellos que se pueden acercar a Dios. De tal manera que Dios estaba en ese momento haciendo un pacto con el pueblo de Israel. En otras palabras, no era cualquier pacto que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel, sino un pacto especial. Y Dios le iba a dar entonces las leyes sobre las cuales este pueblo se iba a regir. Vamos a ver cómo Dios manda a preparar a su pueblo. Éxodo capítulo 19. Estamos todavía en los días previos justamente a que Dios descienda a ese monte, al monte Sinaí. Dice el verso 10: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer.
Una de las verdades que vemos en este contexto y en este pasaje es que Dios buscaba la santidad de su pueblo. Hace 8 días en la plática anterior estuvimos hablando acerca de cómo Dios pone su marca, puso su sello y puso su esencia en su ley moral. Y estuvimos analizando cómo el mandamiento es santo, justo y bueno. Y estuvimos hablando acerca del dador de la ley. Y dentro de las características que estuvimos viendo fue justamente que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo, incluso en los cielos le alaban y le adoran, y los ángeles se postran delante de Dios y le cantan santo, santo, santo. Porque Dios en su carácter, ¿verdad? Lo que lo identifica y por lo cual tal vez lo alaban y lo adoran en los cielos, a pesar de que Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Sin embargo, pareciera que el rasgo característico que más resalta en los cielos es su santidad, porque le alaban y le dicen santo, santo, santo. De tal manera que si ese Dios santo se estaba acercando a su pueblo en este momento en el monte Sinaí, Él estaba buscando exactamente lo mismo en ellos, que se santificaran, que se prepararan, que estuvieran listos porque Él iba a descender en el tercer día para dar sus leyes, para dar sus mandamientos. Y le pidió a Moisés que el pueblo se santificara, que lavaran sus vestidos, que no tocaran mujeres y que tuvieran una expectativa en su corazón para ver a Dios. En otras palabras, Dios descendería al monte a los ojos de todos ellos, pero necesitaban estar preparados los corazones. Y de alguna manera Dios les quería dar, ¿verdad?, un mensaje: alístense, prepárense, santifíquense para ver a Dios. Y de aquí aprendemos una gran verdad también tú y yo. Si tú quieres que Dios se acerque a tu vida, tienes primero que quitar todo aquello que le ofende, todo aquello que le lastima, todo aquello que le daña. Y eso que le ofende, eso que le lastima, eso que le daña se llama el pecado. Dios no vendrá a tu vida si primero no remueves todo eso de su lugar. Para que Dios diera sus mandamientos, lo estamos leyendo, le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo, que se preparen, que laven sus ropas, que estén listos, que estén a la expectativa, porque al tercer día voy a descender ahí a ojos de ellos en el monte Sinaí. Y entonces Moisés desciende y les dice esto al pueblo de Israel. Ya me imagino la expectativa que se generó, saber que Dios iba a descender, saber que Dios iba a estar ahí con ellos, saber que Dios les iba a hablar a su corazón, que les iba a hablar en ese momento. Vamos a ver ahora cuál fue el escenario que Dios escogió para promulgar sus mandamientos. Éxodo capítulo 19, versículo 16 al versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina, o sea, de la trompeta, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Repito nuevamente el verso 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Qué vemos? ¿Qué escenario escogió Dios? No fue un día soleado,
No dice la Biblia que fue una mañana con un cielo despejado. No dice, ¿verdad?, que había cantar de los ángeles o el trinar de los pajarillos. No dice, ¿verdad?, que ese día pues estaba un día maravilloso, sino que el escenario que Dios escoge, el escenario que Dios escogió para dar sus mandamientos, fue un día por la mañana que empezó a nublarse, con nubes espesas, truenos, relámpagos, dice un sonido estridente, ensordecedor, de bocina, de trompeta, que iba aumentando paulatinamente. Y entonces Dios descendió en fuego a ese monte, el cual se estremecía. Quiero que proyectemos nuevamente la imagen del monte Sinaí, para que tú veas cómo este monte, ¿verdad?, de alguna manera su apariencia es rocosa, es un monte imponente, es un monte rocoso, escarpado, ¿verdad?, desértico. Pero dice la Escritura que Dios descendió ahí en esa cumbre, en esa cima, ahí. Y se veía tal vez como si fuera un horno que estuviera encendido. Me puedo imaginar incluso que se cimbraba como un volcán que está a punto de hacer erupción. Un volcán que está a punto de hacer erupción. Y en medio de ese escenario, Dios comenzó a dar sus leyes al pueblo. Y vamos a ver cuál fue la reacción del pueblo al ver este escenario, al ver esta manera en la cual Dios se presentaba a su pueblo. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 20, vamos a leer del versículo 18 y 19. Esta es la reacción del pueblo al ver este escenario. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Habla tú con nosotros, Moisés, y nosotros escucharemos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo, al ver todo esto, estaba temblando, porque estaban viendo uno de los atributos de Dios, que es la omnipotencia. Estaban sumamente espantados, tanto que le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con nosotros y nosotros vamos a escuchar lo que te esté diciendo Dios, pero que no hable Dios directamente con nosotros, porque para que no muramos. Ellos veían justamente la magnificencia de Dios, la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Sin embargo, yo pregunto, ¿quién puede estar de pie ante esa gloria? Ciertamente, ¿verdad? El pueblo estaba tembloroso, estaba temeroso, estaba espantado de ver todo aquello. Y Moisés les explica por qué Dios ocupó este escenario. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 20, versículo 20. Dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí está la respuesta, aquí está la explicación. Moisés le responde al pueblo: no teman, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El hombre necesita aprender el temor a Dios. Cuando el hombre no teme a Dios, entonces hace locuras. Vive en su vida de maldad, vive en su vida de egoísmo, vive para agradarse a sí mismo, para darse placer a sí mismo. Sin embargo, cuando la persona aprende a temer a Dios, entonces ahí hay un respeto por la persona de Dios. Y dice la Escritura en Proverbios capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza,
Proverbios 8:13. Ahí nos explica lo que significa el temor de Jehová. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Dónde comienza la sabiduría? Cuando la persona teme a Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Es aborrecer el mal. Cuando los que estaban allí y veían, ¿verdad?, que para dar sus leyes Dios había descendido en fuego y que de alguna manera estaba ahí el monte humeante, estremeciéndose, parecía como si fuese un volcán a punto de hacer erupción, ¿verdad? Y ahí estaba Dios y un sonido ensordecedor de bocina y estaban los truenos y los relámpagos. Sin lugar a dudas, el que tenía pensamientos de adulterar, ¿verdad?, a lo mejor, o que ya le había echado el ojo a una mujer que no era la suya, sino que era mujer ajena, ciertamente cuando escuchó que Dios dijo, no adulterarás, ciertamente le vino temor a su corazón. ¿Cuál pudo haber sido el pensamiento? Si así está dando Dios sus leyes, ¿qué será si las quebranto? Si así me está diciendo, ¿verdad?, cuáles son los requerimientos, las leyes, los mandamientos que Él busca que yo guarde, que yo viva. ¿Qué sucederá si yo los quebranto? El pueblo estaba entendiendo algo que dice la Escritura. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. La Biblia dice, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. El día de hoy mucha gente se acerca a Dios y juguetea simplemente. El día de hoy la gente, ¿verdad?, trata de jugar a la iglesita. Trata de acercarse a un Dios conforme a lo que Él concibe. Y se han fabricado mucha gente a Dios, ¿verdad?, conforme a su propia concupiscencia, pero no es el Dios de las Escrituras. Porque el Dios que me deja ver la Escritura es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo puede y que en todo lugar está. Es un Dios eterno, es un Dios poderoso, todopoderoso. De tal manera que las personas que se acercan y aquellos que nos acercamos a Dios, tenemos que tener en delante de nosotros, en nuestro corazón, un temor reverente a nuestro Dios. Un temor reverente. Y por cierto, yo quiero hacerte un comentario pertinente. Porque en ocasiones la gente, cuando no conoce la Escritura, dice, es que yo veo un Dios en el Antiguo Testamento diferente a un Dios en el Nuevo Testamento. Quiero decirte, es el mismo Dios, porque Dios es inmutable, Él no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Simplemente lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento es que ese Dios se ha dado a conocer y vino y se hizo hombre en Jesucristo, ¿verdad? Y nos mostró el camino por el cual tú y yo hemos de andar. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ese camino que nos lleva y nos conduce al Padre. Ese camino que nos lleva a la salvación. Jesús es la verdad, no una verdad entre muchas. Él es la verdad. Él es la verdad y Él es la vida. Solamente en Él está la vida. Y cuando Él vino, dice la Escritura que iba a ser su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesucristo se llama, Jesús significa Jehová salva, Jehová salva. De tal manera que es el mismo Dios, es el mismo Dios. Lo que ahora ha sucedido es que se ha acercado al hombre para perdonarle, se ha acercado al hombre para darle una oportunidad. En la antigüedad era a través de los rituales. El pueblo de Israel traía su corderito para ponerse a cuentas con Dios. El cordero era tomado de la mano del hombre, del pecador, ¿verdad? Se lo daba al sacerdote, el sacerdote hacía sacrificio y se recolectaba la sangre de ese cordero y se llevaba al propiciatorio donde era perdonado el pecado de aquel hombre. Ahora dice la Escritura que Cristo es nuestro cordero, el que quita el pecado del mundo. De tal manera que ahora, ¿verdad?, es Jesucristo el único que puede llevarnos a la salvación a través del cual podemos tener redención. Pero es el mismo Dios en un nuevo pacto con el ser humano. Sin embargo,
Una de las cosas que necesitamos entender y que en ocasiones no se está hablando y en muchos púlpitos el día de hoy incluso está olvidado este tema, esta doctrina tan importante, es el temor a Dios. El temor a Dios es un aspecto que vemos incluso en el Nuevo Testamento. En ocasiones, al desconocer la Escritura, muchas personas piensan pues que ya ahora, ¿verdad? Simplemente por cuanto estamos en el tiempo de la gracia, bueno, ya simplemente tenemos que pues mirar a Dios de una manera diferente a como se veía y se concebía en el Antiguo Testamento. Ya no hay que tenerle temor a Dios, cuando la Escritura me dice algo muy diferente a todo esto. El Dios del Nuevo Testamento, repito, sigue siendo el Dios del Antiguo Testamento, porque Dios no cambia. Y quiero que veamos algunos pasajes en el Nuevo Testamento, cómo el temor a Dios estaba presente y debe estar presente en la vida de los cristianos. Y estuvo presente en la vida de los primeros cristianos. Hechos capítulo 9, verso 31. ¿Qué dice la Escritura? Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando ¿en qué cosa? En el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí nos dice que las iglesias, ¿verdad? Por toda Judea, Galilea y Samaria, es decir, ahí donde estaban los cristianos, volviéndose, aquellas personas volviéndose a Cristo y se hacían seguidoras de Jesús. Dice la Escritura que en esas iglesias, en cada una de ellas, eran edificadas andando en el temor del Señor. Qué importante es el temor a Dios. Qué importante es el temor a Dios. Cuando en tu corazón, número uno, sabes que Dios es real y que Él te mira a donde quiera que tú estás, porque Él es el omnipresente y el omnisciente, el que todo lo sabe. Y cuando tú estás consciente de la presencia de Dios, obviamente a tu corazón viene un respeto profundo por la persona de Dios, por la persona de Jesús. Y las iglesias andaban en el temor del Señor y se acrecentaban y crecían, fortalecidas por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Dice la Escritura, es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los Corintios. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué cosa? En el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero decirte algo, querida persona. Ya en otras ocasiones estuvimos hablando sobre la persona de Dios y de sus atributos. Pero qué importante es que recordemos a qué Dios nos estamos acercando. La gente juguetea con Dios. La gente piensa que Dios es como un muñeco que se puede jugar, que se puede cambiar de lugar, que se le puede esconder, o que está solamente ahí, ¿verdad? En un templo encerrado entre cuatro paredes, y que cuando la persona está en ese lugar, entonces muestra una postura de solemnidad y de respeto, pero una vez que sale de ese lugar, de ese templo, cierran las puertas, entonces ahí se queda encerrado Dios, y entonces ya no está en la calle, entonces ya no está en el trabajo, entonces ya no está en la casa, y la gente vive como si Dios no existiera. Y quiero decirte, eso es algo muy equivocado. Nos damos cuenta de que Dios es un Dios omnipotente. Y por eso es importante que todos nosotros podamos entender también que sus mandamientos que Él nos dio son tan importantes para nuestros días y debemos guardarlos. En aquel momento, ¿verdad? Cuando desciende ahí al monte Sinaí y el monte humeaba, y entonces estaba el pueblo observando y veía la gloria de Dios y veía uno de sus atributos, que es la omnipotencia de Dios.
ellos temblaron. Y Moisés decía una cosa, dice, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El temor a Dios es tan importante porque con él se perfecciona la santidad. El hombre se aparta de su pecado. El hombre abandona su pecado cuando viene el temor de Dios. Y necesitamos ser temerosos de Dios, apartarnos del mal para consagrarnos a Él. Vamos a ver Éxodo capítulo 20, volviendo al punto, cierro el paréntesis y el comentario. Solamente era para que tú te dieras cuenta de cuán importante es el temor a Dios y cómo ese temor, esa doctrina la vemos no solamente en el Antiguo Testamento, sino aún en el Nuevo Testamento sigue vigente para las iglesias y para los cristianos. Que el día de hoy la gente o los ministros o los predicadores solamente hablen de amor y solamente hablen de la misericordia y hablen de la gracia, y nosotros hemos hablado y creemos que son doctrinas fundamentales, pero no puede estar desligado esas doctrinas fundamentales también de esta gran verdad de que necesitamos tener un temor a Dios. El temor a Dios tan importante. Volviendo al punto, hermanos, vamos a Éxodo capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 al verso 17. Dice, y habló Dios todas estas palabras. Aquí es donde Dios promulga su decálogo, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 1, ese es el primer mandamiento. Número 2, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lo que acabamos de leer es el decálogo, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. En las enseñanzas posteriores vamos a ir explicando uno a uno en qué consisten estos mandamientos. Pero el día de hoy solo quiero que veamos algunos aspectos generales sobre esta ley moral. Lo primero que vamos a ver, número 1, si nos damos cuenta, los 10 mandamientos están divididos en 2 grandes secciones. De hecho, la Escritura dice que Dios, cuando terminó de hablar con Moisés ahí en el Sinaí, Dios le entregó las 2 tablas de piedra, los mandamientos.
Esas tablas de piedra estaban escritos los mandamientos y estaban escritos con el dedo de Dios. En esas dos tablas. Y algunos estudiosos dicen que en una de esas tablas estaban justamente del primero al cuarto mandamiento, que es básicamente la primera sección que tiene que ver con nuestra relación que tiene el ser humano con Dios. En otras palabras, es una relación vertical, ¿sí? De arriba abajo o de abajo hacia arriba, del hombre para con Dios o de Dios para con el hombre. Es una relación vertical. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlos. Estos cuatro mandamientos, repito, regulan nuestra devoción para con Dios. Regula nuestra relación, nuestra devoción para con Dios. Ahora, la segunda sección tiene que ver con la relación que tenemos con nuestro prójimo. Es decir, es una relación horizontal del hombre con su prójimo, del hombre con el hombre, con su prójimo. ¿Cuáles son esos mandamientos que entran en esta segunda sección? El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no hurtarás. Noveno: no dirás falso testimonio contra tu hermano. Y décimo: no codiciarás. Quiero decir también algo. El Señor Jesucristo mostró esta división importante. En Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, en una ocasión le dijeron: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, el Señor Jesucristo resumió este decálogo, estos 10 mandamientos, en dos grandes mandamientos. Si nos damos cuenta, estas divisiones en las cuales yo te estoy explicando, que está dividido el decálogo, los 10 mandamientos, la primera sección que regula nuestra relación o devoción del hombre para con Dios. Bueno, ahí el mismo Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, ahí en ese mandamiento, gran mandamiento, resume el Señor esa primera sección. Y el segundo mandamiento que el Señor Jesucristo resumió, ¿verdad?, fue: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo cual el Señor Jesucristo entonces resumió este decálogo en dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. ¿En qué grado o de qué manera debemos amar a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Dicho de otra forma, Dios no busca que el hombre lo ame con la mitad de su corazón o con 3/4 partes de su corazón.
o con el 89% de su corazón, o con el 95% de su corazón, sino que Dios busca el 100% de nuestro corazón, de nuestro amor. Y quiero poner una comparación, simplemente para que se entienda esto. Es como en un matrimonio, ningún esposo estaría complacido con el hecho de que su esposa le amara solamente con la mitad de su corazón, pero que la otra mitad amara a otro hombre. Y de la misma manera, ninguna esposa estaría agradada o complacida con que su marido le amara con el 80% de su corazón, pero el otro 20% amara a otra mujer. De alguna manera, en el matrimonio se busca un amor exclusivo. Y yo quiero decirte con este ejemplo, nuestra devoción a Dios debe ser completa, total y absoluta. Al igual que el esposo busca que su esposa le ame con todo su corazón, al igual que la esposa busca que su marido le ame a ella con todo su corazón y que no guarde por ahí ningún recuerdito, ¿verdad?, de alguien que no sea ella, etcétera, etcétera. De la misma manera, Dios busca que el hombre le ame con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, sin dioses ajenos, sin ídolos, sin imágenes, sin intermediarios que roben el lugar que a Dios le corresponde en el corazón del hombre. ¿Cuánta gente en ocasiones, en medio de una sociedad tradicionalista, ¿verdad?, de la religión tradicional y mayoritaria, en ocasiones la gente anda elevando sus plegarias, sus oraciones a ídolos? Y quiero decirte, Dios aborrece eso. Porque el único que es digno y merecedor incluso de nuestra alabanza, de nuestro canto, de nuestra adoración y de nuestras oraciones es Dios de los cielos, el único Dios verdadero. Ahora, ¿en qué grado amar al prójimo? Dice la Escritura en Mateo 22, versículo 39. Dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué grado amar al prójimo? Como a ti mismo. Es decir, tú no te harías ningún daño a ti mismo. De tal manera, ¿verdad?, que entonces de esa misma manera debes amar a tu prójimo. Es la regla de oro que dejó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice la Escritura, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Verdad? Todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, entonces tú también haz de la misma manera con ellos. Esa es la regla de oro. Y Romanos capítulo 13, versículo 9, el apóstol Pablo decía, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, para que nadie diga, es que son tantos mandamientos, ¿verdad?, que a lo mejor pues se me hacen complicados aprendérmelos y guardarlos. Es muy sencillo, el Señor Jesucristo lo resumió el decálogo en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Pero no cualquier amor hacia Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y al prójimo como si fuésemos nosotros mismos. Esa es la clase de amor. Y cualquiera que vive de esta manera ha cumplido la ley. Ahora bien, el segundo comentario, el segundo aspecto general que quiero hacer en este momento, quiero hacer una precisión para que nadie se vaya a confundir, sobre todo aquellas personas que recién comienzan su búsqueda de Dios. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, nos encontramos con la existencia de más de 600 ordenanzas o preceptos en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, leyes que se conocen como la ley mosaica. Es importante que tú tengas este conocimiento. En otras palabras,
Son leyes que Dios le dio a Moisés ahí en el monte Sinaí para la observancia de su pueblo de Israel. Leyes que podemos clasificar en 4 grandes apartados. Y pongan mucha atención porque en ocasiones es aquí donde la gente se extravía y no entiende. Ya quedó abolida la ley, ya quedó abolido, ¿verdad? Los mandamientos, la ley moral de Dios. ¿Qué ley quedó abolida? ¿Qué ley sigue vigente? Te voy a explicar. La ley mosaica que fue dada ya en Sinaí no solamente fue la ley moral, sino también Dios le dio a Moisés para regular al pueblo, para darle al pueblo, ¿verdad?, la manera en cómo se tenían que conducir en la sociedad. Le dio leyes que podemos llamarle leyes civiles, pero también le dio leyes ceremoniales que estipulaban la manera en la cual el hombre se tenía que acercar con Dios. Y le dio también leyes sanitarias o conocidas como leyes dietéticas. Las leyes dietéticas. Entonces, quiero nada más explicar brevemente las leyes civiles que fueron dadas al pueblo de Israel. Recordemos que ellos venían saliendo de Egipto, donde estaban sometidos bajo la esclavitud de Faraón. Sin embargo, ahora estaban formando su propia sociedad y obviamente iban a formar su propio gobierno, no una monarquía, sino una teocracia. Y de alguna manera Dios tenía que regir su manera de conducirse en medio de esa sociedad hebrea. Una de las leyes civiles, por ejemplo, que Dios mandó a Moisés al pueblo de Israel, era que se aplicara la pena capital al hechicero, al adivino, al contumaz y rebelde o aquel que había cometido adulterio. Y lo tenían que apedrear. Esas leyes civiles, quiero decirte, ya no están vigentes para el cristiano el día de hoy. Nosotros ya no estamos sujetos a esa ley civil. Entendamos que en ese contexto fue dada hacia el pueblo de Israel exclusivamente. ¿Ok? Número 2, las leyes ceremoniales. Con este tipo de leyes, Dios estableció cómo tenía que acercarse su pueblo a buscar a Dios y cómo podía relacionarse con Él. De ahí que todo israelita, cuando se presentaba delante de Dios, tenía que traer un corderito para su sacrificio. Y había ciertos rituales y había ciertas festividades que recordaban ciertos eventos importantes de la intervención de Dios sobre su pueblo, ¿verdad? También este tipo de leyes ceremoniales quedaron abolidas y el cristiano ya no está obligado a guardarlas. Repito nuevamente, las leyes ceremoniales quedaron abolidas y el cristiano ya no está obligado a guardarlas. Es decir, el cristiano ya no tiene que traer su ovejita, ¿verdad?, su corderito al sacerdote para que el sacerdote haga expiación por sus pecados. Porque se entiende que cuando Cristo vino, Él es nuestro cordero, Él es el que expió nuestro pecado. Él es la propiciación por nuestros pecados. El libro de Colosenses capítulo 2, verso 17, dice la Escritura que solamente lo que había estado en la antigüedad es sombra de lo que había de venir. Era sombra simplemente. Pero ahora, por ejemplo, nuestro Cordero que quita el pecado es Cristo, nuestro Salvador. La purificación de nuestros pecados es a través de su sangre en la cruz del Calvario. Y accedemos a ese perdón mediante el arrepentimiento y la fe. Y este era el punto que los judíos no comprendían del por qué los cristianos ya no tenían que circuncidarse, ya no tenían que guardar los rituales antiguos, la ley mosaica, ¿verdad? Porque ahora Cristo estaba en medio de su pueblo y ya no era necesaria la sombra. Por eso quiero decirte, también las leyes ceremoniales quedaron abolidas para los cristianos. Las leyes sanitarias o dietéticas. Este tipo de leyes también fueron dadas por Dios a su pueblo de Israel para guardarlos de enfermedades. En ellas, en esas leyes, Dios estableció qué comer,
o qué evitar comer, reguló ciertos tipos de higiene, y quiero decirte, tampoco son leyes que debemos observar o que debemos guardar. En aquel tiempo, incluso del tiempo del Señor Jesucristo, pues la gente ya había hecho de estos mandamientos o de estos preceptos pues una observancia tan estricta y tan escrupulosa que en ocasiones, ¿verdad?, condenaban incluso a los discípulos del Señor Jesucristo, porque llegaban y empezaban a comer y a lo mejor no se habían lavado las manos, cuando el precepto decía que se tenía que lavar las manos cuando salían, cuando regresaban de la calle, etcétera, etcétera. Y entonces el Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 7, por favor, versículo 14 al 23. Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, en el estómago, y sale a la letrina. Dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice, de dentro salen y contaminan al hombre. Quiero decirte que con este pasaje nos damos nosotros cuenta de que el Señor Jesucristo entonces con esta palabra estaba haciendo limpios todos los alimentos y que estaba quedando, ¿verdad?, desfasada entonces aquella ley dietética o sanitaria que se había dado en tiempos antiguos con Moisés. Porque de alguna manera ya no era, el judío decía, yo no como ciertas carnes, ciertos animales para no contaminarme. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él vino incluso a explicar el énfasis de lo que Dios busca, y Dios busca el corazón. Y en ocasiones, aunque la gente no comía ciertas carnes, llámese el cerdo o cualquier carne prohibida en la antigüedad, pero a lo mejor no se guardaba su boca de andar hablando maldición, o su corazón de la amargura, de nada le servía, ¿verdad? Ese hombre a lo mejor no comer la carne que estaba prohibida, pero si su corazón estaba lleno de rencor y de odio y de codicia. Entonces el Señor Jesucristo aquí vino a poner en claro, aquí vino a poner justamente en claro lo que Él está buscando. Y por cierto, el Señor Jesucristo no vino a abolir la ley moral de Dios, que ese es el punto 4 de lo que quiero explicar, sino que más bien vino a enfatizar y vino a poner el uso correcto, vino a poner, ¿verdad?, la perspectiva adecuada de lo que es la ley moral. La ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Esa ley moral sigue vigente. Cuando Cristo vino a la tierra, no la abrogó, no la abolió, sino que vino a explicarla y a enfatizarla. Es conocida como el Decálogo o los 10 mandamientos. Ya dijimos que se resumen en 2 grandes mandamientos, como lo explicó el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, verso 17. Ya estamos por finalizar. Dice la Escritura, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
hasta que todo se haya cumplido. Es decir, simplemente para resumir este punto importante y para que nadie se vaya a confundir, dentro de esa ley mosaica que nosotros podemos dividir en 4 secciones, básicamente se encontraba la ley moral, la cual sigue vigente hasta nuestros días, pero las leyes que quedaron abolidas para los cristianos fue la ley civil, la ley ceremonial y las leyes sanitarias o dietéticas. Estas 3 leyes últimas quedaron abolidas. Ya el cristiano no está obligado a guardarlas, pero el cristiano sí está obligado a seguir guardando la ley moral de Dios. Vamos a ver un ejemplo cómo el Señor Jesucristo no vino a abolir, no vino a quitar, no vino a decir ya no guarden la ley moral. Como el día de hoy mucha gente antinomiana, antiley, trata de decir y desvirtuar los mandamientos morales de Dios, los cuales dicen ya no hay que guardarlos porque estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley. Efectivamente, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Sin embargo, ahora el cristiano guarda los mandamientos morales de Dios porque de alguna manera Dios los ha establecido para su observancia y para que nosotros y cada uno de los cristianos podamos llevarlos a la práctica, porque el mandamiento es santo, justo y bueno. Para eso ha sido dado. Vamos a ver un ejemplo. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5. Vamos a leer el verso 21 al verso 24. El Señor Jesucristo se fue al corazón del hombre y explicó el mandamiento en su esencia. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice la Escritura: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué estamos leyendo aquí? El Señor Jesucristo fue muy claro en el verso 21. Dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y dice el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué estamos leyendo? Ante los ojos de Dios es lo mismo aquel que va y le dispara a quemarropa a su prójimo y lo mata y le arrebata la vida, como aquel que se enoja contra su prójimo y le guarda rencor, lo aborrece, tiene rencores añejos contra su prójimo, tiene un corazón amargado en contra de su prójimo. Ahí hay un corazón homicida, un corazón malvado. Es el mismo principio del homicidio. No solamente eso, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. El Señor Jesucristo está citando la ley moral dada allá en Sinaí. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, aquí vemos cómo el Señor Jesucristo se va a la raíz del pecado. Para cometer adulterio no solo es el hecho mismo de tener una relación sexual ilícita, sino el adulterio comienza desde el momento en que el hombre desea indebidamente a la mujer ajena. Ahí está el corazón adúltero. Aquel que se deleita en lo inmoral, aquel que se deleita en la lujuria, que no puede ver con buenos ojos a la mujer, ¿verdad? Aunque nunca se llegue a una mujer ajena físicamente, pero sí lo hace en su corazón. Delante de Dios
ahí hay un corazón adúltero. Si tú te das cuenta, el Señor Jesucristo no vino a abolir, Él vino a explicar y vino a enfatizar y vino a llevar a el corazón esta ley moral. Punto 3. Para finalizar, simplemente quiero decir, es ley moral que rige nuestro comportamiento, que nos dicta qué hacer y qué no hacer. Y como es ley, es de carácter obligatorio su observancia. No es optativa. No es un consejo, bueno, de que si quieres tomarlo, lo tomas y si no te conviene, pues lo dejas. Yo quiero decir, la ley es ley porque tiene que ser cumplida so pena de recibir castigo a aquel que la quebranta. Por lo cual, debemos guardar y obedecer el mandamiento de Dios. Y cuando tú guardas y obedeces el mandamiento de Dios, no te hace legalista, no te hace andar en obras, porque sabes que no lo estás haciendo para ganarte tu salvación, porque la salvación es la que nos ofrece el Señor Jesucristo a través de su sacrificio. Y la persona que llega delante de Dios y se entrega y se arrepiente de todo pecado y le confiesa a Jesucristo sus faltas y cree en el sacrificio de Jesús, Cristo le perdona sus pecados. Pero el cristiano ahora ama a Dios guardando sus mandamientos. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Están dados para nuestro bien, como lo vimos en la plática anterior. Y guardar los mandamientos, obedecer la ley de Dios, la ley moral de Dios, no te hace un legalista, no te hace andar a lo mejor en las obras, no, sino que estás haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que en ocasiones se engaña y tal vez piensan, bueno, es que yo creo en Jesús, pero a lo mejor anda en el adulterio. Y dice, no, pero es que pues yo porque confío en Él, entonces Él me perdona, aunque no esté dejando a esta mujer ajena. Y yo decía, se está engañando. Y he conocido incluso gente que en ocasiones hasta predica la palabra de Dios, pero anda en adulterios, y anda en pecados, y anda en fornicaciones. Pero malentienden, piensan que por el hecho de decir es que yo confío en Jesús, ya por eso están eximidos, ¿verdad? Ya no les... Dios demanda a que respeten su ley. El adúltero se tiene que arrepentir de su pecado. Tiene que dejar a la mujer ajena. Y no puede predicar la palabra. Pero hay gente que se engaña. Justamente por el hecho de malentender es que estamos en el tiempo de la gracia. Pero estar en el tiempo de la gracia no te lleva a vivir en el pecado o vivir como tú quieras, sino a guardarte para Dios. Y no te hace un legalista el guardar los mandamientos de Dios. Porque hay gente que en ocasiones dice, es que tú eres un legalista porque andas buscando, ¿verdad?, guardar los mandamientos de Dios. No por algo la Escritura dice que en aquel tiempo muchos dirán, Señor, Señor. Y el Señor dirá, yo nunca los conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No haces a un lado el sacrificio de Jesús, muy por el contrario, andas en obediencia a la palabra de Dios. Amas su palabra, muestras tu amor a Dios de esa manera y dices, Señor, te amo. Y agradezco que me hayas dejado la manera en la cual yo me debo conducir. Y dice la Escritura, y el amor no hace mal al prójimo. Toda la ley moral de nuestro Dios se resume en una sentencia, en el amor. Amor a Dios, amor a nuestro prójimo. Y de esta manera vamos en la próxima enseñanza a dar comienzo a explicar cada uno de los mandamientos del Decálogo. Vamos a hacer una oración y con esto vamos a terminar.
Señor, hoy te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias, porque ciertamente tú nos hablas al corazón, Señor, porque tienes buena voluntad, porque sabes, Señor, que el hombre somos polvo y ceniza, Señor, pero es tu misericordia la que nos puede ayudar, la única que nos puede sacar adelante. Es tu Espíritu Santo el que nos puede llevar entendimiento a nuestro corazón, Señor. Por eso hoy te doy gracias y te pido esta palabra caiga en cada corazón de los que han escuchado tu mensaje, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sería todo de mi parte. Nos vemos la siguiente transmisión. Que Dios les bendiga.